Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más les saluda a su amigo el pastor Emilio Vázquez desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. ¿Cómo están mis queridos oyentes? Una edición más de Inyección de Esperanza para todos ustedes. Un saludo cordial también aquí a mi gran amigo, consiervo, Pastor Francisco Araque, que está en control de controles en la sala técnica. Y aquí juntos, dos congregaciones, Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración Paraguay, Congregación Yeshua Mesudá, les damos la muy bienvenida y a disfrutar de este nuevo estudio de la primera carta a los tesalonicenses, mi queridos oyentes. Así arrancamos esta edición, primera carta a los tesalonicenses. Pablo a los tesalonicenses, al más 595-985-162-975, sus mensajes, aunque ya creo que hemos recibido algunos. Vayan estudiando, vayan leyendo la primera carta a los tesalonicenses y las dudas, las preguntas que están teniendo ya como es habitual. Vamos a seguir la misma temática de estudio. La misma temática de estudio que lo hemos implementado desde el comienzo de todos los estudios. ¿Cuántos estudios ya hemos hecho aquí en Inyección de Esperanza, Pastor Francisco? Ya bastante, ya creo que habíamos hecho Gálatas, Efesios, estuvimos con Juan, el Evangelio de Juan, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, que acabamos de estudiar todos, así que wow, un compendio de estudios. Y aquí avanzamos hoy con la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Gracias por estar allí, gracias por enviar sus mensajes. Seguimos nosotros con nuestro sistema de ministerio, trabajo ministerial, ayuno, oración, vigilia. Claro que sí, tenemos anotadísimo aquí, justamente acá hay una petición que está aquí. Vamos a introducir en la caja esto, porque vamos a estar orando, ayunando y vigiliando por estas peticiones al más 595-985-162-975. Así también seguimos enviando los estudios a los distintos grupos, evidencias. Estamos con ustedes también en la página de YouTube, Inyección de Esperanza @57. Ahí me encuentran o ponen Inyección de Esperanza o Emilio Vázquez Inyección de Esperanza. Ya tenemos también nuestra página de YouTube. Bueno, algunos estudios que pueden disfrutarlo allí. Y pues estamos también en Facebook. Me pueden encontrar con Emilio Vázquez. Y en TikTok, donde estamos interactuando fuertemente con los oyentes. Y ya están escuchando mensajes, están escuchando aprendizajes, escuchando consejos allí en TikTok. Estamos haciendo en vivo 2 o 3 veces a la semana. Vamos a ver cómo van las cosas allí. Pero bastante audiencia también. Así que pueden encontrarme ahí en TikTok con Emilio Vázquez y poner siguiendo o seguir. Y bueno, y ahí ya se le va a avisar cuando yo estoy en vivo y para poder interactuar. Así también en Telegram, ahí agradecemos al pastor José Ramón Centurión también, que tiene el grupo ahí de la hora de la verdad, y ahí también están compartiendo. Creo que es Robadín también, que está allí compartiendo en ese grupo Inyección de Esperanza. Bueno, así que ya les pasé todas las redes sociales donde nos pueden seguir, encontrar y apoyar. Hablando de apoyo, si usted desea enviar su apoyo en ofrenda y está en el extranjero, lo puede hacer a través de Western Union. Si está en Paraguay, puede hacer Giro Tigo 0985-689824. Lo puede hacer también a través de Giro Personal para billetera personal 0985-162-975. Ok, excelente. Bueno, vamos a saludar también a todos los pastores miembros de la Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración, Ciudad del Este, kilómetro 9,5, Monda.
Saludamos allí al pastor Timothy, al pastor Javito, Javier, padre e hijo trabajando allí, pastor Timoteo, pastor Javier, Morínigo, los líderes, hermanos y hermanas líderes que están trabajando en esa congregación, y a todos los miembros, ¿sí?, que están ya congregando allí, estudiando en esa congregación. Ciudad del Este, si están por Ciudad del Este, visiten nuestra congregación en kilómetro 9,5 Mondal, Centro de Remanente Fe y Adoración, con personería jurídica 8045, aquí en Coronel Bogado. Estoy a cargo de esta congregación nuevísima. Si quieren también visitarme, aquí estamos, mi queridos oyentes. Muy bien. ¿Qué tenemos en cuanto alguien había preguntado si es verdad que esta carta es la primera que escribió Pablo? ¿O cuál es? Bueno, sí, es verdad. Esta es la primera carta que escribió Pablo, y fue para los tesalonicenses. Yo también aprendí esto estudiando, buscando evidencia y documentos de esto, y consta, ¿verdad?, que esta es la primera, no solamente la primera carta que escribe el apóstol Pablo, sino que es el primer documento de escrito nazareno. Es decir, esta primera carta a los tesalonicenses es mucho más viejo que los evangelios. O sea, es el primer escrito de alguien que cree en el Mesías y desarrolla una temática o conjunto de temáticas, o habla de muchos temas respecto a la Torá y al Mesías y respecto a su venida. Y eso fue Pablo quien lo hizo. Y esto, ¿dónde está los que me preguntaban del año? Esto se escribió en el año 51, mi querido oyente. Así que tenemos aquí entonces que documentar. Tomen nota de esto. Primera de Tesalonicenses es la primera carta que Pablo escribe, y no solamente la primera carta, sino es el primer documento de los escritos nazarenos. Es decir, es mucho más viejo que el primer evangelio, que sería Marcos. Marcos es el primer evangelio. El primer evangelio no es Mateo, es Marco también. Ya habíamos estudiado eso en algunos grupos. Así que saludamos también a los oyentes, hermanos y estudiantes del grupo Inyección de Esperanza. Allí tenemos un grupo de estudio de exégesis hebrea. Si usted quiere alistarse, anotarse y estar en ese grupo, contáctese conmigo. Así que probablemente esta carta ha sido escrito entre el año 50 y 51 y fue más o menos 20 a 21 años después de la muerte del Mesías, ¿sí? Así que imagínense, pasaron una década, 2 décadas, y ahí recién Pablo escribe, ¿sí?, esto, y se tiene el primer registro de un apóstol, de un shaliach, hablando de temas doctrinales acerca del Mesías, acerca de su venida, acerca de cómo comportarse como congregación. Y bueno, fue entre el año 50, 51, unos 20, 21 años después de la muerte del Mesías. Esta es el documento o el escrito mucho más antiguo que los evangelios inclusive. Así que ese es el dato que ya tenemos, mi querido oyente. A ver cuál es otro, si tengo preguntas. Estamos en la introducción. Creo que hoy, debido a algunas preguntas, no vamos a poder tocar todavía ni el versículo 1, ¿verdad? Dice, sí, contiene datos interesantes sobre el viaje de Pablo y sobre una comunidad creyente en el Mesías recién fundada y las preocupaciones que él tenía por ella. Esto sería lo de Tesalónica. Entonces nos indica también cuál es el centro de la predicación
de Pablo allí a los tesalonicenses, que estaba dejando la paganidad y estaban dejando de ser gentiles para entrar en la promesa del nuevo pacto, igual que los corintios. Pablo le dice a los corintios allí en 1 Corintios capítulo 12, versos 1 y 2, claramente el apóstol Pablo le dice a ellos, bueno, ustedes ya no son gentiles, ya dejaron de ser gentiles, y a los corintios. O sea, ya eso de que gentil, paganos, sin promesa, sin pacto, no, eso ya no. Ahora ya están dentro de la promesa, dentro del pacto, creyendo en el Mesías, y a través de la inmersión o el bautismo en el nombre del Mesías, ya guardando los mandamientos en el corazón, que es la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33, ya muchos de estos ex paganos ya dejaban de ser gentil pagano y eran ya conciudadanos de los santos de Israel, eran considerados del pueblo de Israel por la fe en el Mesías. Esto es muy interesante, mi querido oyente, y no pasa solamente con los tesalonicenses, es decir, pasa con todos los que no son israelitas de pura cepa o judíos, sino que son creyentes en el Mesías, que están en la diáspora. Así que este también un buen punto que documentar allí. Yo creo que van a notar muchas cosas aquí en la introducción. Bueno, a ver qué más podemos encontrar aquí. A ver, había una pregunta acá respecto a la observancia de las leyes. Claro que sí, hermano. Es que no, vamos a estar mirando después, cuando entramos de verso a verso. Inclusive vamos a encontrar algunas palabras severas de Pablo de imitar a la congregación de creyentes en el Mesías de Jerusalén. Eso le dice él a los tesalonicenses, imagínense. Es decir, que sí, aunque Pablo no va a estar hablando, no solamente a los tesalonicenses, a todos le habla de cumplir ciertos mandamientos de la ley de Moisés, pero no los 613, ni no toda la observancia de los ritos de purificación, ni nada, porque habla de la inmersión. Tenemos que saber que la inmersión era un rito de purificación judío, pero que con el Mesías, con sus apóstoles y con la enseñanza de Pablo, es también un rito de purificación para nosotros, pero mucho más profundo, porque nos introduce en el pacto, porque lo hacemos en el nombre del Mesías, con perdón total de pecado y la investidura de los dones del Espíritu Santo, según Hechos 2:38, mi querido oyente. Es decir, no podemos decir que la primera carta a los tesalonicenses está exento de que Pablo haya enseñado a no cumplir tampoco ningún mandamiento. Eso no existe allí. O sea, aunque no esté nombrando allí palabra ley, o aunque no esté nombrando allí palabra Torah, eso no quiere decir que Pablo le haya dicho a los tesalonicenses, ¿saben qué? Ustedes no tienen que cumplir ningún mandamiento. Eso no existe allí. Esa no es la temática de Pablo, porque caería en contradicción. Porque ¿cómo es que habla a los corintios? ¿Cómo es que habla a los gálatas? ¿Cómo es que habla a otras congregaciones? A los romanos, ¿sí? Porque tenemos evidencia. ¿Se acuerdan que yo les he enviado a ustedes en los grupos, y inclusive a algunos en forma personal, la evidencia donde Pablo habla fuertemente de cumplir algunos mandamientos de la ley de Moisés, y que está en el Nuevo Testamento, en la Brit Hadashah? ¿Se acuerdan que yo les envié a ustedes esos versículos? Bueno, entonces no puede ser que ocurra con otras comunidades que Pablo venga a decir, ustedes todos tienen que guardar tal mandamiento, y viene y le dice a los tesalonicenses, ¿saben qué? Tesalonicenses, usted no hace falta que guarden ningún mandamiento. No encontramos eso, hermano querido. Eso era otra pregunta. Estamos en la introducción. Sí, él llega desde Filipo a Tesalónica. Eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 2:2. Filipo era una ciudad, una nación, ¿no? Un lugar de norte de Grecia, tengo registrado aquí. Y bueno, funda allí esa nueva comunidad de seguidores o creyentes en el Mesías, que todavía se conocía como los nazarenos, ¿verdad?
porque tenían todavía mucho en común con los nazarenos o los creyentes en el Mesías de Jerusalén. Aquí no encontramos, por ejemplo, a esta congregación de los tesalonicenses con una práctica separada totalmente, doctrinalmente, por otra instancia, por otro camino, sin Torah, sin mandamiento. No le encontramos a ellos así. Tienen Torah, tienen mandamientos, tienen instrucciones, solamente que algunas cosas no hacen conforme al ritual de las leyes porque no son judíos. Los judíos creyentes en el Mesías, había todavía algunas cosas conforme a su cultura que ellos lo hacían, ¿sí? Pero ya no así los tesalonicenses. Eso quiere decir que Pablo no está diciendo que los tesalonicenses no tenían que cumplir ningún mandamiento, tampoco eso. No se malentienda. Había alguien que me mandó un versículo de que Pablo había dicho a los gentiles a través de Pedro que no tenían que estar judaizándose. O sea, eso es una mala interpretación. ¿Dónde estaba? No tiene versículo. Pero es una mala interpretación porque judaizar, por ejemplo, es una cosa, y enseñar Torah, enseñar mandamientos, enseñar instrucciones del Padre que no están abolidas y practicarlo, eso es ser pueblo del Padre que no es necesariamente judío. El pueblo del Padre no es solamente el pueblo judío, porque el pueblo judío es una de las 12 tribus. Y el Padre le había dado sus mandamientos, sus promesas a las 12 tribus, no solamente a los judíos. Ahora, judaizar sería que se le enseñe a todos los hermanos a practicar todas las leyes que aún no están en la Torah o en la ley de Moisés que practicaban los judíos. Eso sería judaizar. Y enseñarle a los hermanos que se vistan como los judíos, que usen kipá, que usen todo lo que usan los judíos y que hagan todo lo que hacen los judíos. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos hasta cierto punto que es lo que podemos hacer como mandamiento que está en la ley de Moisés, pero no podemos hacer muchas cosas como mandamiento que hacen los judíos que está en su obra de la ley o las tradiciones de los ancianos. Eso lo habíamos estudiado en Marcos capítulo 7, ¿se acuerdan? Bueno, no quiero extenderme mucho hacia ahí porque no quiero salir mucho de lo que es la introducción de Tesalonicenses. A ver qué más tenemos acá. Lo que son de preguntas para los versículos lo vamos a leer cuando tocamos verso a verso. Ahora lo que quiero leer son preguntas relacionadas o opiniones relacionadas a la introducción. A ver qué más. Dice acá, tuvo Pablo que marcharse de ¿dónde? Otra vez de Tesalónica, dice acá alguien, porque su predicación no le gustaba mucho a los judíos. Sí, claro, y eso es verdad. No estuvo mucho tiempo allí, porque la enseñanza de Pablo tenía ya relacionamiento de que imagínense, que estos gentiles, ex gentiles, justamente dejaban de ser gentiles para entrar como ciudadanos israelitas y tener acceso en el pacto por medio de la fe en el Mesías. Y esto no gustó a muchos judíos ortodoxos que estaban en esos lugares en Tesalónica teniendo su ¿cómo es el lugar donde ellos enseñan? Ahí se me fue. No es mezquita. Sinagoga. Ahí. Entonces Pablo pues se iba y entraba en la sinagoga. Él nunca se fue a hablarle a personas que no tenían ni idea de la Sagrada Escritura. Pablo cuando fue allá a Tesalonicense o fue a Corinto o a Gálatas, en cualquier lugar, se iba a hablar en las sinagogas. Cuando eran, sí, como dice acá alguien, cuando fue rechazado por algunos judíos dirigentes de la sinagoga, porque ellos no estaban de acuerdo con eso, de que igual los gentiles inclusive los gentiles no tenían que circuncidarse
para formar parte del pacto nuevo de Jeremías 31, 31, 33. Y eso lo podemos demostrar en varias partes donde Pablo habla claramente de eso. Y eso cayó como balde de agua fría para los judíos que en ese tiempo estaban circuncidando a los gentiles, y aparte de eso estaban enseñando otras leyes que no estaban en la Torá o en la ley de Moisés, que también había una buena cantidad que los gentiles conversos al judaísmo tenían que hacerlo. Pablo va y cambia la temática. O sea, es decir, seguimos la Torá, los gentiles van a guardar todavía algunos mandamientos, aunque no los 613, pero no se van a circuncidar, y eso va y lo lleva a consejo allí en el año, y justamente, claro, fue en estos años cuando él escribe esta carta que hacen la primera asamblea de los apóstoles para tratar el asunto de la circuncisión y la alimentación, donde tenemos ahí en Hechos, creo, capítulo 15, ¿sí? En donde tratan eso, y ahí claramente pareció bien al Espíritu Santo, y bueno, y entre eso, que no debería de circuncidarse los hermanos, ¿sí? Y también acerca de los alimentos que tenían que cuidarse. Así que vemos claramente que esto no le gustó a muchos judíos de Tesalónica cuando Pablo va y enseña eso. Y claro, fue echado Pablo de algunas sinagogas. Ahora, ¿qué pasa cuando es echado de la sinagoga, pero había muchos que no eran judíos, que estaban en la sinagoga y que estaban escuchando las prédicas de Pablo? También fueron expulsados. ¿Y dónde se reunían? Ahí es donde nace la congregación o las reuniones en las casas. Es decir, que se iban en las casas de estas personas que ya tenían base escritural, pero que tenían que corregir ahora su doctrina, porque Pablo empezó a hablar de la Torá pura, sin obra de la ley, es decir, sin las leyes rabínicas, sin las leyes tradicional de los judíos, sin la ley oral. ¿Sí? Esto es la obra de la ley. Eso ya lo habíamos explicado cuando estudiamos Gálatas aquella vez. Yo creo que vamos a estar repitiendo Gálatas, probablemente vamos a estar repitiendo Gálatas, porque tenemos muchos estudiantes nuevos otra vez que de vez en cuando me están mandando mensajes donde se están trabando, ¿verdad? Bueno, aquí ya respondí también el tema esto de las reuniones en las casas, el por qué, ¿verdad? No es que esas reuniones en la casa no simbolizaba una ruptura de Pablo totalmente con los judíos, o una ruptura de la doctrina de Pablo, ojo acá, con la Torá o los mandamientos. No, porque la doctrina de Pablo se basa en la Torá o en los mandamientos, la ley de Moisés, los libros proféticos y la creencia en el Mesías. Eso es lo que le agrega, la creencia en el Mesías que vivió, obviamente que se le apareció, obviamente que el Mesías va a resucitar y va a volver, que es el punto clave, la médula de la carta a los tesalonicenses cuando estudiamos primera y segunda Tesalonicenses. Vamos a ver, es más, tenemos la revelación que Pablo da a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 4:13 al 17, donde habla de la segunda venida del Mesías y la resurrección. Es decir, ahí vemos ya que Pablo está exponiendo, y esto era algo muy nuevo, mis queridos oyentes, porque de esto en la diáspora, en la sinagoga no se hablaba. En la sinagoga se hablaba de las leyes de Moisés y se hablaba de las leyes judaicas, de la ley oral o la obra de la ley. ¿Sí? Esto era lo que se hablaba, las tradiciones de los padres, mandamientos de hombres de los rabinos. Esto practicaban. Pero no, los dirigentes judíos, los rabinos de las, digámosle así, de las sinagogas de la diáspora o en la gentilidad, ellos no hablaban del Mesías. ¿Sí? Entonces Pablo va y presenta totalmente una manera distinta para pertenecer al pueblo santo y estar en la promesa y en el pacto
sin circuncisión, creyendo en el Mesías, y eso fue un boom. Usted sabe cuántos se volvieron al Mesías, porque ya era mucho más fácil. Muchos no podían, muchos estaban, porque estaban los gentiles de la puerta. Estaban los gentiles de la puerta. Estaban los gentiles de la segunda fila, que estaban dentro y que ya probablemente ya eran los circuncidados. Y estaban los judíos, que eran judíos, que estaban en la diáspora, que ocupaban la primera fila. Ahora, y los gentiles de las puertas, o los justos, ¿verdad?, de las puertas, también se le decía, porque ya entendían muchas cosas de la Torá, de la ley de Moisés, del libro profético, pero no se circuncidaban. Estaban ahí luchando para que no se le corte la mechita, ¿entendés? Entonces, porque se ríe usted, Pastor Francisco. Bueno, entonces cuando Pablo va y dice, ¿saben qué? Nada de cortar mecha, igual entramos en el pacto creyendo en el Mesías, haciendo la inmersión en su nombre y bla, bla, bla. Ahí hubo un alboroto de alegría y otro alboroto de protesta, porque los judíos no aceptaban. Es que se me olvidó el nombre de los que ya se circuncidaron y eran gentiles. Siempre se me olvida ese término, no sé por qué. Y bueno, algunos de ellos también estaban en contra de Pablo y estaban en favor de los judíos, porque ellos ya pasaron el corte, ¿verdad? Bueno, aunque también muchos de ellos se volvieron al Mesías a través de Pablo, de los que ya se han circuncidado entre los gentiles, y también algunos que otros judíos. Bueno, fue una guerra, fue una lucha, ¿verdad? Entonces Pablo tuvo que marcharse muy pronto, porque su predicación no gustaba a estos judíos, porque provocaba malestar social, por lo que planteó volver a Tesalónica más adelante, pero las circunstancias siempre lo impidieron. Eso lo encontramos ya en 1 Tesalonicenses 2, 17, 18. Bueno, a ver. Bueno, yo creo que aquí hay una confusión, hermano. Cuando Pablo está en Atenas, no es que desde allí él escribe la carta. Probablemente la primera carta a los tesalonicenses fue compuesta por Pablo, obviamente, en Corinto, estando él en Corinto. Eso es la información que tenemos. Ahora, lo que usted me dice de Atenas acá, que está en 3.1, por eso vamos a estar analizando cuando entramos a examinar los versículos, es que él se queda en Atenas para esperar informe, ¿verdad? Él está ahí mientras, y desde allí ansioso por saber cómo les iba a los nuevos seguidores del Mesías. Entonces desde allí envía a su discípulo Timoteo, envía a Tesalónica, y usted me da 3.1. Sí, hay que mirar un poquito también el verso 2, pero no es que de allí él escribe, ojo, él no está escribiendo ahí. Lo que ya sabemos es que él le envía a Timoteo, es decir, que ya hubo una conexión con los tesalonicenses, y lo que él está haciendo es mandar a Timoteo para ver cómo siguen las cosas allí, cómo están, qué ocurre, qué hay, ¿sí? Si permanecen, si no permanecen, porque pasaron una prueba. Pablo fue echado de allí, hubo un tumulto, una protesta, fueron perseguidos muchos de ellos, y Pablo se fue preocupado y quería saber, bueno, ¿será que estos siguen en la congregación? ¿O será que estos judíos fueron y persiguieron a los que se retiraron de ellos en la sinagoga y acabaron con las congregaciones en las casas? O sea, él estaba preocupado, porque en ese tiempo no es como ahora, que vos envías un mensaje o mirás internet o abrís la tele y ya está, la TV. Era carta, o sea, sí. Pero ¿quién le iba a llevar a Pablo la carta que ni siquiera sabía dónde estaba? Entonces Pablo tenía que enviar a alguien. Y ahí estaba el cartero, el messenger. El messenger de ese tiempo,
¿Eh? El internet de ese tiempo, nuestro amigo Timoteo, ¿verdad? Al cual él envía a Tesalónica. Bueno, a ver si tenemos algunas preguntas más a modo de introducción. La mayoría ya son preguntas que tengo que desarrollarlo allí en el análisis crítico textual. A ver, tengo que llevarlo. Esto es para versículos, hermano querido. Me gustaría encontrar algunas preguntas más correlacionado con lo que es la introducción. Wow, tenemos todo lo que son estos son para el desarrollo, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que tengo que estudiar acá? Porque las preguntas que hay acá. No, mi hermano, acá hay uno. Como introducción sí te puedo pasar de que no hay mención de la creencia de Pablo en la Trinidad y en Tesalonicenses, que lo vamos a estar desarrollando también. Y eso no quiere decir que en alguna... Ojo, para terminar, vuelvo a repetir. O sea, si no encontramos indicios de que Pablo haya creído en la Trinidad en una de sus cartas, no puede ser que en otras cartas él haya creído en la Trinidad. Esa doctrina en tiempo de Pablo todavía no estaba en auge. La Trinidad fue oficializada y puntualizada y estructurada como dogma ya a partir del año 300 en adelante fuertemente. Antes de eso, a partir del 100, 150 en adelante era como una duda que se tenía, una especulación, pero después esa especulación, esas dudas se agarró como dogma y se puso como una verdad en el concilio de Nicea del año 325, pero que no, eso ya no compete a la doctrina que Pablo enseñó ni que el mismo Mesías enseñó. El mismo Mesías no enseñó eso ni ninguno de los discípulos, pero ya a partir de las malas interpretaciones y de los documentos conciliares y las reuniones conciliares de la Iglesia Católica Apostólica Romana, se interpretó de que 3 dioses, pero un Dios otra vez, 3 deidades, pero un solo ser otra vez, un solo Dios otra vez, disculpen la expresión. O sea, es algo que nace mucho tiempo después, y eso no es que se fijó en cuestiones de horas o de minutos o de días. Esto ya, esta mala interpretación, esta especulación de la Trinidad surge después de la muerte de todos los apóstoles y aún inclusive después de la muerte de los discípulos de los apóstoles. Creo que ya algunos que otros puede ser que hayan vivido cuando han escuchado esto de la Trinidad. Eso no existía. Pero sí, ya a partir del 150, si mal no tengo entendido, en adelante ya empieza a surgir algunos puntos acerca de la Trinidad, pero muy poco, no así fuertemente. Pero ya vemos que en el año 325, imagínense cuántos años ya pasaron. Desde el 100 al 325 pasaron 225 años. Ahí recién se fortalece esta doctrina de la Trinidad en el concilio. Pues una fortaleza doctrinal, conciliar, dogmática, es decir, no acentuada por inspiración divina o bíblica, sino por una reunión de obispos y sacerdotes, obispos y sacerdotes que se van a constituir dentro de la congregación católica. Así que tenemos documentos de todo esto, y para responder también la pregunta aquí del estimado oyente de que si Tesalónica, carta a los tesalonicenses, Pablo menciona o no la Trinidad. No hay mención en ninguno, no solamente en Tesalonicenses. Es más, contra Trinidad podemos encontrar en las expresiones de Pablo. Contra Trinidad. Ok,
Aquí terminamos entonces nuestra introducción, porque ya quiero entrar inmediatamente en los análisis de los versículos, porque va a estar muy interesante. Cualquier consulta o refutación o opinión al más 595-985-162-975. Hasta aquí nuestra introducción de lo que es el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Aquí en el programa Inyección de Esperanza será entonces hasta mañana, si es cierto, por eso lo permite. Muchas gracias, shalom, bendiciones.